primera, segunda ley, potencia aparente, activa, reactiva, y todo eso nos permite solucionar el problema. Entonces, lo primero que estamos viendo es que Kirchhoff debe cumplirse. Y cuando yo grafique esas tres corrientes, ¿qué cosa debo graficar? Un triángulo equilátero. Entonces, eso lo podemos graficar así, ¿ve? Esta es una corriente total. ¿A cuánto está mi corriente? Si mi corriente está a 0 grados, así ve. ¿A qué ángulo va a estar esta tensión, ve? Acá ve. ¿Qué necesito saber? El factor de potencia. Pero el factor de potencia que ve esta fuente, ¿cuánto es? 1. Y si es 1, significa que el ángulo entre la tensión y la corriente, ¿cuánto va a ser? 0. 0 grados. Es decir, si mi corriente lo pongo a 0 grados, la corriente total, mi tensión del generador también va a ser 0 grados. Así. ¿Correcto? Entonces, grafico. Acá yo pongo corriente del generador. ¿Cuánto? 10 ángulo 0. Así ve. ¿Por dónde estará la tensión del generador? La tensión del generador también tiene que estar a 0 grados. Tensión del generador. No sé cuánto es, pero tiene que estar a 0 grados. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? ¿Y de dónde sacamos eso? De los datos que nos dan. Fíjense, I de t, 14, 14 coseno 100 pi t. Mi corriente fasorial será 10, 14, 14 entre raíz de 2, 10. ¿Qué ángulo? La fase 0. Ahí está mi corriente. Factor de potencia 1. Significa que esta tensión va a tener 0 grados. No sé cuánto vale. Es una pregunta que está acá. ¿Cuánto vale B sub G? Pero lo ponemos a 0 grados. ¿Correcto? Entonces, ¿eso de dónde lo sacamos? De acá, de nuestro circuito y de las condiciones. Ahora, esta es la corriente total o corriente del generador. Así ven. Corriente del generador. Pero eso debe ser la suma de 2. Una corriente I sub 1. I sub 1. ¿Correcto? Entonces, esta corriente, como es una capacitancia, tiene que adelantarse. Entonces, como acá yo tengo que formar un triángulo equilátero, nosotros lo podemos ubicar por acá. ¿Ven? Esta sería esta corriente I sub 1, así. Pero la suma de I sub 1 más I sub 2 tiene que cerrar el triángulo acá, ¿ve? Así. ¿Ve? I sub 2, así. ¿Ve? ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Entonces, I del generador, 0 grados. I sub 1, 60 grados. Así. ¿Ve? I sub 2. Esto para tener ese ángulo de acá. ¿Ve? ¿Cuánto es ese ángulo? 60. Pero será
negativo, así. Correcto, este ángulo de acá vale 60. Entonces, ahí he representado, ¿qué cosa? Mis tres corrientes. I sub 1, I sub 1, I sub 2. Así es. Acá está. Entonces, yo tengo esa condición, pero fíjense, además de eso, ¿qué debo tener? Esta corriente I sub 1 es la que viene por esta rama, ¿ve? Por esta rama, en donde, ¿cuánto es la diferencia de voltaje que se le aplica al condensador? 60 voltios en magnitud, ¿correcto? Fíjense, ¿cómo sabemos? Porque el voltímetro mide 60 voltios. Entonces, estos 60 voltios se están aplicando acá, ¿ve? Pero nosotros sabemos que entre el voltaje y la corriente de un condensador, la corriente se adelanta 90 grados. Entonces, podemos ubicar la posición del voltaje del condensador, ¿correcto? ¿Por dónde estará? 160, yo tengo que ubicarme más o menos así de. ¿Esto cuánto será? 30. De tal manera que acá, ¿cuánto debe haber? 90 grados. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Así ve. ¿En dónde estamos? La corriente I sub 1 es esta de acá, ¿ve? Esta de acá. ¿Por dónde pasa? Por el condensador. Pero en el condensador, corriente adelanta 90 grados a la tensión del condensador. Entonces, si mi corriente I sub 1 está a 60 grados, mi tensión en el condensador se atrasará 90. Es decir, estará ¿a cuánto? A menos 30 grados. Así ve. Menos 30 grados. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Entonces, ¿esto qué cosa me representa? Esto es la tensión del condensador. Entonces, yo tengo esto, esta tensión. Pero fíjense, ¿qué pasa acá, ve? Porque esta tensión del condensador, ¿qué es esto? Tensión del condensador. Si yo le sumo el B sub L0, así ve, a esta tensión le sumo esta, ¿a qué voy a llegar? Al voltaje del generador. ¿Correcto? ¿Aló? ¿No? Entonces, pero ¿qué corriente está circulando por la bobina? L0, la corriente I, la corriente del generador G. ¿Y qué sucede en una bobina? La tensión se adelanta 90 grados a la corriente. Entonces, ¿cuál es mi corriente? Esta de acá, horizontal a 0 grados. Entonces, significa que mi tensión va a estar en esta recta. ¿Ve? Aquí estará la tensión en L0. Así ve. Adelantada 90 grados a quién? A la corriente del generador. Así ve. ¿Por qué? Porque esto es una bobina. Entonces, pero voltaje en el condensador más voltaje en L0, ¿a qué debe ser igual? A voltaje del generador. Entonces yo puedo agarrar voltaje del condensador que está acá, le sumo
esto de acá que me indicará el voltaje en L0. ¿Correcto? Entonces, tengo un triángulo de corrientes y tengo un triángulo de tensión. El triángulo de tensión está formado por el voltaje en el condensador, el voltaje en L igual el voltaje del generador. Las corrientes, corriente del generador, corriente del condensador y corriente del circuito RL. Entonces, esas dos figuras me permiten ubicarme en este circuito y decir qué cosa, que el voltaje del condensador tiene un valor, ¿cuánto vale? 60. Entonces, este voltaje de acá vale 60 voltios. ¿Por qué? Porque acá está, el voltímetro indica 60. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí. No, ¿qué desean, señorita? ¿Ha salido? Sí, sí. La verdad que él está con bastante trabajo y casi no para. Yo le voy a decir que lo llame, ¿ya? Ya, ya, ya. Aló. A ver, jóvenes, estamos ahí, ¿ve? Entonces, en este triángulo, ¿cuánto vale este ángulo? 90. Tengo un ángulo de 30, 60. ¿Correcto? Y prácticamente esto lo podemos encontrar, esto también, porque tenemos un triángulo 30, 60. Ahora, este voltaje de 60, ¿a quién se le está aplicando? Al condensador. Entonces, la reactancia capacitiva es el voltaje que se le aplica. ¿Cuánto vale eso? 60 ángulo de menos 30. Acá está. Pasor 60 menos 30. Y por acá está circulando una corriente. ¿Cuánto vale esa corriente? La corriente I sub 1, esta de acá, ¿ves? Esta I sub 1 es igual a corriente del condensador. Entonces, la corriente del condensador será 10 ángulo de 60. Entonces, mi reactancia capacitiva será 6 ángulo de menos 90. Es decir, menos J 6. ¿Correcto? Pero esto es igual a ¿qué? A 1 omega C. C1. Pero omega sale de acá, ¿ve? Esto de acá es omega. Entonces, de ahí podemos decir que 6 es igual a 1, 100 veces pi multiplicado por C sub 1. Y de acá sacamos el valor de C sub 1. ¿Cuánto vale C sub 1? 1 sobre 600 pi. Ahí está el valor de C sub 1. Que operado eso, nos da un valor de 530
punto 516 microfaradios. Ya tenemos este valor de acá de 530.516 microfaradios. Ahí está. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profesor. ¿No? Ahí tenemos la capacitancia. ¿Qué más podemos hallar? El B sub L0, este voltaje de acá, que ya lo tenemos en módulo y ángulo, ¿no? Este es el voltaje del condensador, también va a ser igual al voltaje que se le aplica a esta impedancia, a toda esta de acá, que le podemos llamar Z2. Entonces, el voltaje del condensador es igual al voltaje Z2. ¿Y cuánto vale eso? 60 ángulo de menos 30. Ahí está. Entonces, este voltaje en el condensador es el mismo que en esta impedancia Z2. Pero yo conozco, fíjense, la corriente en I sub 2, ¿cuánto vale? 10. Entonces, podemos plantear nosotros, ¿no? Lo siguiente, esto ya lo hemos analizado, ¿no? Y hallamos el Z2. ¿A qué sería igual una impedancia? Una impedancia es igual al voltaje que se le aplica dividido entre su corriente. El voltaje que le aplico, ¿qué voltaje es? El voltaje B sub C, que es el mismo. ¿Cuánto vale ese voltaje? 60 ángulo de menos 30. Así de. Y la corriente que está pasando por 2, está acá, I sub 2. ¿Cuánto vale I sub 2? Sabemos que vale, acá está, 10 ángulo de menos 60. Entonces, la corriente I sub 2, que es 10 ángulo de menos 60. ¿Correcto? Entonces, la impedancia 2 lo podemos hallar, vale 6 ángulo de ¿cuánto? Menos 60 va con más 60, menos 30, le queda 30 grados. Entonces, esto será igual, lo podemos descomponer 6 por coseno de 30, es decir, 6 por raíz de 3 sobre 2, más un J, 6 por el seno de 30, 6 entre 2, 3, así de. Entonces, mi impedancia 2 va a ser 3 raíz de 3. Pero esto de acá, ¿qué cosa me va a representar? Esto de acá. Mi impedancia 2 es R2 del circuito. R2 más J omega, que es 100 veces pi por L2. Entonces, de acá sacamos R2 va a ser igual a 3 raíz de 3. El primer componente. Entonces, R2, 3 raíz de 3. Y L2, ¿cuánto vale? Esto de acá, ¿no? Tiene que ser igual a 3. Entonces, 3 es igual a 100 veces pi
por L2. Y de acá sacamos L2, que sale 954 por 10 a la menos 5. Así, Henry. Ya tenemos el L2, 954 por 10 a la menos 5 Henry. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, me falta el L0, el W y el B sub G. Entonces, ¿está claro esto, jóvenes? ¿Aló? Ahí estamos. Ahora, el B sub L0, ¿lo podemos hallar? Sí, porque existe una función, ¿ves? Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces decimos, el seno de 30, es el cateto opuesto P sub L0 entre la hipotenusa, que es 60. Entonces, el módulo del voltaje en esta bobina será 60 por seno de 30, que es un medio. Esto vale 30, ¿no? Eso vale 30. ¿Qué cosa me falta conseguir para completar el fasor B sub L30, B sub L0? El ángulo. Pero esto de acá, B sub L0, fíjense, es este voltaje de acá, ¿ven? Este voltaje. Entonces, el B sub L0 tiene que ser perpendicular ¿a quién? A la corriente del generador, porque en esta bobina hay un voltaje B sub L0 y una corriente, y en esta bobina el voltaje B sub L0 adelanta 90 grados a la corriente del generador. Así ven. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, mi B sub L0 vale 30. ¿Y a qué ángulo está mi corriente del generador? A 0 grados. Acá está, ¿ven? 0 grados. Entonces, el voltaje en L0 estará a más 90 grados. Entonces, teniendo el voltaje acá, yo puedo hallar la reactancia inductiva L0, que será el voltaje en L0 dividido entre la corriente del generador. El voltaje en L0 vale 30, ángulo de más 90. Y la corriente del generador está conocida acá, vale 10, ángulo 0. Entonces, esto va a ser 3 ángulos de 90. Entonces, el 3 va a ser igual a omega, 100 veces pi por L0. L0. Entonces, de acá sacamos el valor de L0, 3 entre 100, 3 entre 100 pi. Así de. Y esto nos da un valor de 954 por 10 a la menos 5 Henry. Ahí está, ¿ven?
Correcto, jovencitos. Aló. Entonces, ya tenemos el L0. El L0 vale 954 por 10 a la menos 5. Ahí está. ¿Qué cosa más me falta? El voltaje del generador. Entonces, planteamos cómo hallamos el voltaje del generador. P sub L0. El voltaje del generador, ¿no? Voltaje del generador. Me voy a la figura. Está cabe. Empiezo acá y termino acá. ¿Será igual a qué? A B sub L0 más el voltaje del condensador. Entonces, B sub L0 más el voltaje del condensador. Ahí está. Entonces, B sub G, L0, 30, ángulo de 90, más el B sub C, 0. El B sub C del voltaje del condensador está cable, ¿no? 60, ángulo de menos 30. Ángulo de menos 30. Entonces, sumamos esos dos fasores y vamos a tener un valor treinta raíz de 3, ángulo 0. ¿No? Así de. O también en este triángulo lo podemos asociar. ¿Ve? Voltaje del generador es esto. Entonces, esto opuesto a 60 o adjunto a 30. Decimos coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, ¿no? Es igual al voltaje del generador sobre 60. Entonces, voltaje generador va a ser igual a 30 raíz de 3. ¿A qué ángulo? A 0 grados. Ya tengo voltaje del generador. Acá está. 30 raíz de 3, ángulo 0 grados. Ahí está, ¿ve? ¿Correcto, jóvenes? ¿Qué me falta? La lectura del batímetro. Entonces, hallamos la lectura del batímetro. El batímetro está acá, ¿ve? Y ya hemos visto que un batímetro me va a marcar, si quiero hallarlo por lo que marca, el voltaje en su bobina de tensión por la corriente en su bobina de corriente, por el coseno de un ángulo que va a existir entre el voltaje aplicado a la bobina de tensión y la corriente que pasa por la bobina de corriente. Así de. Entonces, si quiero hallarlo así, el batímetro será ¿qué cosa? Voltaje en la bobina de tensión. Me voy acá a ver. ¿Qué voltaje le estoy aplicando a esta bobina? La bobina de tensión es la vertical. Así de.
Le estoy aplicando el voltaje del generador. ¿Cuánto vale? 30 raíz de 3. Eso es el voltaje del generador. Corriente por la bobina de corriente. Ya tengo el voltaje. Ahora, la corriente que pasa por acá, en este sentido, es la corriente del generador. ¿Cuánto vale eso? En módulo. Corriente del generador vale 10. 10. ¿Correcto? Por tensión de la bobina de voltaje. Esa bobina es voltaje del generador. ¿A qué ángulo está? A 0 grados. 0 grados. Corriente que pasa por la bobina de corriente y su G. ¿A qué ángulo está? A 0 grados. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Entonces, el coseno acá será coseno de un ángulo. ¿Qué ángulo hay acá? 0 grados. Entonces, el batímetro me marcará 30 por 10 serían 300 raíz de 3. Quinientos diecinueve punto 61 5 vatios. ¿Está claro esto, jóvenes? ¿Aló? Entonces, el batímetro, 519.615 vatios. Así es. Esa es una forma. ¿Qué otra forma podría permitirme hallar lo que marca el batímetro? ¿Qué cosa marca el batímetro? Potencia activa. ¿Y quién consume potencia activa? ¿Aló? La resistencia. Entonces yo cojo y digo, el batímetro me va a marcar la potencia activa que se consume a la derecha. ¿Quién consume potencia activa? Es esta de acá, la resistencia. ¿Cuántas resistencias tengo? Tengo solamente esta, esta. Entonces, la potencia activa que consume esa resistencia será I sub 2 al cuadrado multiplicado por R2. Así ve. ¿Cuánto vale I sub 2? 10 amperios. Acá está, ve. 10 amperios. Entonces voy a tener 10 al cuadrado multiplicado por la resistencia 2. La resistencia 2 está acá, ve. 3 raíz de 3. Entonces, el batímetro me marcará 100 por 3, 300 raíz de 3, que es lo mismo que esto, ve. Igual 519.615. Correcto, jóvenes. ¿Aló? Entonces, fíjense, todo gira en función a qué cosa, a los conceptos que hemos visto, bobina, Kirchhoff, primera, segunda ley de Kirchhoff,
diagramas fasoriales, potencia aparente, potencia activa. Si me preguntan de cuánto debe ser la capacitancia, a colocar, aquí para que el factor de potencia sea 1. ¿Cuánto sería? ¿Qué cosas responderían, jóvenes? A ver. A ver, jóvenes. A ver, jóvenes, fíjense. Dice, para el circuito mostrado, hallar el valor máximo de la corriente I. Hallar el valor máximo, de la corriente I. Y su factor de potencia. Después, la pregunta B, hay el valor de R
para máxima corriente I. Hallar R para máxima corriente I. Eso es lo que nos piden. Y nos dan un circuito. El circuito que nos dan es el siguiente. Yo tengo acá una resistencia de 8, un condensador de menos J6, y acá tengo una resistencia variable, R, y una reactancia inductiva J6. La corriente que me piden es esta de acá, la I total, ¿no? Y acá se aplica una tensión alterna de 120 ángulo 0. Así. Entonces, esta será una corriente I1 y esta una corriente I2. De tal manera que la corriente total, ¿no? Por Kirchhoff, en este nodo, sería la corriente I1 más la corriente I2. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Entonces, eso tenemos, fíjense. La corriente I1, no hay problema con la corriente I1, porque la corriente I1 es una corriente capacitiva, ¿ves? Que tiene un valor determinado, porque podemos calcular la corriente I1 a qué es igual, a la tensión aplicada entre la impedancia 1. Así ven. ¿Cuánto vale la tensión? 120 ángulo 0. Ahí está. Y la impedancia 1, 8 menos J, 6. Ahí está. Entonces, podemos hallar la corriente I1 en módulo, ángulo o en forma cartesiana. 120 entre 8 menos 6 veces I. Esto me da una corriente de 9.6 más J 7.2 más J 7.2. Ahí está. Entonces, es una corriente que tiene una componente horizontal de 9.6 y una vertical de 7.2. Ahora, la corriente I2, esta corriente I2 tiene un elemento variable, R, ¿correcto? Y nosotros hemos visto que si tengo un R y un L, ¿a dónde se va el lugar geométrico? A la parte inferior. Hemos visto este caso de R, esto. Eso viene hacia la parte inferior. Va a ser así, ¿ven? Así. Y este diámetro es el inverso de la parte fija. Eso hemos visto en lugar geométrico, ¿correcto? ¿Está claro, jóvenes, esto? ¿Eso es lugar geométrico de qué? De la
lugar geométrico de la admitancia. Y si esto hubiese sido así, ve, también vimos este caso, el R, y acá un condensador, menos JXC. ¿Esto hacia dónde se va? Hacia la parte superior, viene así, ve, así. En donde el diámetro es el inverso de la parte que no varía, 1XC. Y esto sería el lugar geométrico de la admitancia, así. Ahora, si yo quiero convertirlo en corriente, ¿qué cosa hago? ¿No? Nuevamente, en clase hemos visto de que la corriente, ¿a qué es igual? Al voltaje entre la impedancia. Pero esto es igual, voltaje, el inverso de esto es admitancia. Entonces, si este lugar geométrico que está acá, yo lo quiero convertir a corriente, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo por el voltaje. Pero el voltaje, ¿cuánto vale? 120. Entonces yo puedo asumir que esta es una constante de 120. Multiplicado por el lugar geométrico se convierte en ¿qué? Lugar geométrico de la corriente. ¿Correcto? ¿Aló? Sí, profe. No, eso tenemos. Acá yo tengo lugar geométrico de corriente, de admitancia, para convertirlo a corriente, lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 120. Y si quisiera en un RC, multiplicarlo por 120. Entonces, yo ya tengo una corriente ISO1 fija, que es esta de acá. Y la otra corriente tiene un lugar geométrico en el cual se va a desplazar. Pero a mí me piden hallar el valor máximo de la corriente. Entonces, lo que tengo que plantear es mi diagrama, ¿no? De este circuito. Entonces, mi voltaje está, planteamos, ¿no? Así. ¿Aló? Fíjense, jóvenes. Tengo esos ejes, ¿no? En los cuales yo puedo representar las corrientes. Entonces, una corriente es esta de acá, pero también esto lo podemos poner como polar. Eso es equivalente a 12 ángulo de 36.86. Es esta corriente de acá. Entonces, podemos trazar nuestros ejes, ¿no? Y voy a tener una corriente con un ángulo más o menos de 36 por aquí. 36.86.
86. Y esto de acá vale 12. Pero yo también tengo sus componentes. Así. Esto es 7.2 y la componente horizontal 9.6. Esto de acá vale 9.6. Después tengo una rama 2, en donde el R es variable. Entonces tomo como origen esto, así de. Y grafico ahí el lugar geométrico. Va a ser para la parte inferior. Entonces voy a tener de que esto va a venir así de. ¿Sí? Y esto de acá es el lugar geométrico de la corriente ISU 2. ¿Correcto? ¿Aló? Entonces, la distancia de este nuevo origen, este es el origen, este es otro origen, distancia entre este punto y cualquier punto de estos, es ¿qué cosa? La corriente ISU 2. Esto es lugar geométrico de la corriente ISU 2. Pero para eso yo tengo que corregir, ¿no? ¿Cuánto sería esto de acá? Para corriente es 120, el diámetro es la constante 120 entre la parte fija. ¿Cuál es la parte fija? 6. J6. Entonces, esto sería J, mi diámetro sería 20, ángulo de menos 90. Es decir, todo esto de acá es 20 diámetro menos J 20. Así ven. Pero esto vale 7.2, significa que el radio va a ser menos J 10. Mi radio estará por acá. Entonces, este radio va a ser esto. ¿Correcto? Entonces, esta parte de acá lo podemos ahí. Esto valdría 2.8. ¿Correcto, jóvenes? Porque todo esto debe valer 10. Pero esto vale 7.2, esto vale 2.8. Y trazamos
¿Sí ven? No hay limitaciones. Toda la circunferencia forma parte del lugar geométrico, porque acá esto va a ser de 0 a infinito. Es decir, no nos restringen el dominio de la resistencia, es todo. Por lo tanto, va a ser toda la semicircunferencia. Ahí estaríamos, ¿no? Entonces, fíjese, nosotros hemos planteado en clase pasada, que la corriente máxima es la que va a pasar por el centro de la circunferencia. Entonces, si yo quiero dibujar la corriente máxima, sería esta corriente que va a venir así, ¿ve? Y va a corresponder a ese punto. Entonces, mi corriente máxima estaría dado por la corriente I sub 1, que es esto, 12, 36, 86, más esta corriente, que sería la corriente I sub 2. Entonces, acá vamos a tener esta corriente así de. I sub 2. Sí. Y esta sería la corriente máxima, formada por I sub 1, que es esto, más I sub 2. Para este caso, es el que llega a esa posición. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, lo otro es encontrar el valor de I sub 2 o el valor de la corriente máxima. Entonces, una forma de encontrar eso sería, ¿no? Hallando este ángulo de acá, este ángulo alfa. Ese ángulo alfa es parte de un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo plantear el seno de alfa. Seno de alfa, cateto opuesto entre, o tangente, ¿no? Tangente de alfa, que sería cateto opuesto entre cateto adyacente, que es 9.6. 9.6. Y de acá sacamos el ángulo alfa. ¿Correcto? Entonces vamos a tener 2.8 entre 9.6. Eso nos corresponde a un ángulo de 16.26. 16.26 grados.
Correcto, jóvenes. Aló. ¿Estamos bien ahí? Profesor, una pequeña duda. Sí. ¿Por qué es 2.8? A ver, ¿cuánto vale el diámetro de esto? El diámetro vale, ¿no? Ujú. Porque el diámetro es la tensión entre la parte fija. Entonces, el diámetro de esa semicircunferencia es 20. ¿El radio cuánto sería? 10. Entonces, la distancia de acá a acá debe ser 10. Pero yo tengo esta parte vertical que es 7.2. Entonces, 10 menos 7.2, 2.8. Esta de acá. ¿Está bien o no? Sí, profe. ¿No? Sí, sí. Ahora, divido 2.8 entre esta de acá de 9.6. Y eso tiene que ver con la tangente. Me da un ángulo de 16.26. Entonces, este ángulo es 16.26. Así es. ¿Correcto? Sí, profe, y una cosa más. Entonces, la corriente para que sea máxima siempre debe pasar por el centro. Por el centro. Por el Ok, centro. ok. Es la Gracias. mayor distancia. Si ustedes grafican esto y con un compás, fíjense, esta es la más grande. Cada vez que me voy yendo para la izquierda, se va reduciendo, se va haciendo más pequeña hasta llegar a Cable. Si yo me voy de acá a la derecha, también sucede lo mismo. Y se demuestra, ¿no? Con la geometría analítica de que la distancia de un punto a la circunferencia, la máxima es la que pasa por el origen. Entonces, ahí tenemos esa distancia que lo vamos a encontrar. ¿Cuánto sería la distancia? Fíjense, esta distancia corriente que le llamamos corriente máxima va a estar desde acá hasta acá, ¿ve? Pero también yo lo puedo encontrar sumando esto de acá, ¿ve? ¿Cuánto es esto? 12 ángulo de 36.86. Así de. Más, sumo esto, ¿ve? Eso es el radio, hasta acá, ¿ve? Hasta acá. Eso sería el radio es menos 90 o menos J10, ¿correcto? Y acá le sumo esto, más 10, que es el radio. ¿Pero a qué ángulo? A 16.26. Eso también me da la corriente máxima. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, profesor, todo claro. Entonces, efectuamos eso, ¿no? 12 ángulo de 36.86
1236.86 más o menos 10 y más 10 ángulo de 16.26. Profesor, Menos es, ¿no? Sí, si el ángulo del último fasor no es negativo. negativo. Sí, sí. Menos 16.26. Ahí estamos. Entonces, esta corriente máxima nos va a dar un valor de 20.001 ángulo de menos 16.26. Ahí está. Entonces nos dicen, ¿y cuánto vale la máxima corriente? 20.001. Entonces ya encontramos nosotros el módulo. 20.00001. ¿Correcto? Y su factor de potencia de la corriente o del circuito. Fíjese, mi tensión está a 120 ángulo cero. O sea, mi tensión está acá, 120 ángulo cero. Y mi corriente total máxima es esta que ingresa acá, y que va a tener un módulo de 20. ¿Correcto? Corriente total vale 20.001 a un ángulo de ¿cuánto? Menos 16.26. Así. Entonces, el factor de potencia, ¿qué cosa es? El factor de potencia es el coseno del ángulo entre la tensión. ¿A cuánto está la tensión? A 0. Y la corriente, 16.26. 16.26. Entonces, mi factor de potencia será coseno de 16.26. Así. Coseno de 16.26. Esto da 0.96 en atraso. ¿Correcto? ¿Aló? Entonces, ese es el factor de potencia. Coseno de 16.26, 0.96 en atraso. Ahora, la otra pregunta es hallar R para la máxima corriente. Entonces, R está metido acá. ¿Qué variables están involucradas para hallar R? Yo tengo que hallar la impedancia 2. ¿Y a qué es igual la impedancia 2? 120 ángulo 0. ¿Entre qué? Entre la corriente 2. Pero mi corriente 2 es esta de acá, esta. ¿Correcto?
Entonces, mi corriente 2, esto sería 120,0. Mi corriente 2 es la corriente máxima, 20,001, ángulo de menos 16,26, menos esta corriente de acá, 12,36,86. Esa sería la impedancia 2. Entonces, esta impedancia 2, ¿no? Cuando ustedes lo efectúan, va a salir 4,5 más J más J6. Entonces, ¿cuánto será el valor de R? El valor de R, este valor de R es el valor de 4,5. ¿Correcto, jóvenes? ¿Se entiende, jóvenes, esto o no? Entonces, jóvenes, fíjense, ¿no? Así trabajamos este tipo de circuito, ¿no?
A ver, jóvenes, fíjense. ¿Cómo plantearían este ejercicio? Hallar el valor de X, de esto, para que exista resonancia. Entonces, acá va a haber una corriente I sub 1 y una corriente I sub 2, que van a generar una corriente total I sub T. Si este es una fuente de tensión B, ubicada acá, B ángulo 0. Para que haya resonancia, ¿qué tiene que pasar? ¿Aló? ¿Cuándo decimos que es resonancia? Resonancia significa que el circuito es equivalente a una resistencia. Y si es equivalente a una resistencia, ¿qué va a pasar? Tensión y corriente en fase. ¿Correcto? ¿Aló? ¿No? Eso deben tenerlo claro, jóvenes, ¿no? Resonancia, tensión y corriente en fase. ¿Qué me dicen acá? ¿Cuánto debe valer X para que la tensión y la corriente, el circuito esté en resonancia? Es decir, yo tengo que hacer que mi tensión, que vale está a un ángulo 0, la suma de las corrientes debe llegar a esta recta horizontal para que la corriente total esté en fase con la tensión. ¿Correcto, jóvenes? Correcto, maestro. ¿No? Muy poco participan, jóvenes, ustedes, ¿no? No sé qué pasa, pero la verdad que la única forma de ir avanzando es participando e ir acompañando la solución de los problemas, porque si no, no se aprende, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, jóvenes. Entonces, resonancia para ustedes significa que la tensión y la corriente debe estar en fase. Es decir, si yo reduzco ese circuito a un solo elemento, ¿qué elemento me debe dar? Una resistencia, porque solamente la resistencia, tensión y corriente están en fase. ¿Correcto? ¿Aló? Sí, profesor, todo claro. Sí, maestro. Entonces, eso es lo que debemos buscar. Y si yo quiero hallar corriente acá, ve, esta corriente I sub 1, esta corriente I sub 1 no tiene problema porque está definida, ¿no? Fíjense, yo tengo mi voltaje, supongamos 220, ángulo 0, así ve. Entonces, mi corriente I sub 1 ya tiene módulo y tiene ángulo, porque esto vale 27.5 ángulo de menos 37. Fíjese, mi corriente I sub 1, este es un RC, se va a adelantar, va a estar a más 37 grados. Es decir, yo lo puedo graficar por acá, ¿ve? Por acá va a estar la corriente I sub 1. Así ve. ¿Estamos de acuerdo con estos jóvenes? ¿No? Sí, Ahí maestro. está I sub 1. Entonces, yo ya tengo ubicado mi corriente I sub 1. ¿A eso qué cosa tengo que sumarle? Una corriente I sub 2, en donde, ¿qué es lo que está variando? La reactancia. La reactancia inductiva. ¿Y cuál sería la parte fija ahí? ¿Mm?
La parte fija es R, jóvenes. R es R. Esta es la parte fija. Esta es la parte que no varía. ¿Por qué? Porque la reactancia total, ¿a qué va a ser igual? A menos J 12.7 más este X. Pero ese X puede variar de 0 a infinito. Entonces, cuando X sea 0, ¿cuánto valdrá esto de acá? Menos J 12.7. ¿Correcto? ¿Aló? Nuevamente, acaben. Esto tienen que analizar. Esto. ¿Por qué? Porque yo sé que el diámetro de esta circunferencia, ¿a qué va a ser igual? Al inverso de la parte fija. Entonces yo tengo que identificar cuál es la parte fija. Le pregunto, esto de acá va a formar un X total. ¿Esto es fijo? No, Esto no. es menos J 12.7 más un X que varía de 0 hasta infinito positivo. ¿Correcto? A ver, un ratito, jóvenes. Ya. A ver, jóvenes, ¿aló? ¿Me Maestro, escuchan? estamos aquí. Sí, sí. Fíjense, jóvenes. ¿Cuál es la parte variable? Acá, esto no va a cambiar, ¿ven? Esta es la parte fija. Y lo que va a variar es el X, este X total. Cuando esto vale 0, el X total es negativo, ¿ven? Menos 12.7. Pero apenas empiece a tomar el XL valores, por ejemplo, cuando el XL valga 12.7J, ¿cuánto es la impedancia, la reactancia de esto? 0. Entonces va a ir menos 12.7, 0, infinito. ¿Correcto? Esa es la variación del X. Entonces, la parte fija es la resistencia. Entonces, ¿quién me determina? Esto
es como si fuera así, ¿ve? Un R y esto variable. ¿Quién me determina la parte fija? Esto. El inverso de la parte fija es el diámetro, 1/22. Pero eso es como impedancia. Si yo quiero transformar la corriente, ¿por cuánto lo multiplico? Por 200, por 220. Entonces ya esto se convierte en diámetro de corriente. ¿Cuánto sería? 10. 10. Ahora, parte variable, X. Esto hemos visto nosotros que va a tener esta forma de cuando varía la parte reactiva, esto cuando es inductivo, solamente abarca la parte inferior, así ve. Pero acá es un poquito capacitivo, es decir, va a llegar hasta por acá, ve. Esto de acá no forma parte de mi lugar geométrico de corrientes, pero esto sí ve hasta acá. ¿Qué ángulo? Bueno, el ángulo que corresponde a esta reactancia. Correcto, jóvenes. ¿Aló? Bueno, nosotros tenemos 2 horas hoy día, ¿no? Ahí nos quedaríamos ya. La primera calificada ya salió la programación y lo he puesto en el aula. Acá, a ver, hemos tenido suerte porque justo lo han programado para la cuarta. Ahí está, ve. Primera, cuarta semana. La segunda, la séptima. La tercera, la 10ª. La cuarta, la 13. La quinta, la 15ª semana. Ahí están las fechas. Entonces, a esto nos vamos a regir, ¿ya? La P y la Q. ¿Ya, jóvenes? ¿Aló? Ahí. Sí, maestro, dijo que viene toda la primera parte nada más, ¿verdad? ¿Cómo? Dijo que venía toda la primera parte. Sí, sí. A ver, acá sale una encuesta, jóvenes, ve. Encuesta docente virtual. Ver. Sección Q. ¿Ustedes son la Q? Sí, maestro. Está bien, jóvenes, esa puta me han levantado 17. La P me ha tirado al suelo 10.5. Así es, jóvenes, son apreciaciones. Entonces, la primera... ¿Entra al lugar geométrico, maestro? ¿A la No, primera? no entra. Esto es para la segunda, ¿ya? Ok. Todo claro. Entonces quedamos así, jovencitos, ¿ya? No sé si habrá venido Echevarría, no creo ya, García Romero. Echevarría presente, ingeniero. ¿Cómo está Echevarría? Qué gusto de eso. A ver. Qué gusto de saludar, Echevarría. García. Ramírez Ampuero. Rivadeneira, Salvatierra. Presente, Rivadeneira, profesor. ¿Quién? Rivadeneira. Rivadeneira. Ya, Sí, correcto. profesor. Entonces, ahí nos quedamos, jóvenes, ya. Entonces, terminamos la clase. Vamos. Profesor, Sí. eso de eficiencia